Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según el momento en el que estés viendo este vídeo. Vamos ahora a ver otros puntos importantes de trabajo con el VirtualBox, sobre todo porque van a facilitar mucho todo el proceso de aprendizaje al trabajar con sistemas operativos, poner en marcha servicios o poner en marcha un servidor, hacer cambios y pruebas de configuración, etcétera, sin correr el riesgo de cargarte todo lo que ya tienes hecho. Bien, antes de empezar a ver el concepto de qué es clonar una máquina virtual, que básicamente consiste en hacer una copia tal cual la que tienes y una copia independiente a partir de ese momento, el concepto de instantáneas, que es muy útil para construir un árbol de posibilidades a partir de una configuración dada. Ahora lo veremos. Y algún puntillo más. Vamos a empezar. Aprovecho aquí para meter algún truco o ventaja de uso de prestaciones del VirtualBox. Primero, tenemos que saber lo que es la tecla de anfitrión, la tecla de host. Para esto voy a abrir el VirtualBox. Y la tecla de anfitrión o tecla de host la podemos configurar en bien en la propia máquina o en preferencias esto serían las opciones de la máquina o en preferencias del propio VirtualBox. Y aquí tenemos la información sobre la entrada. Repito, por si no quedó claro. Archivo, preferencias. Vale, y aquí tenemos en teclado, entrada, tenemos cuál es la tecla de host en primer lugar. En la pestaña de máquina virtual, es decir, para cada máquina virtual, vemos que la tecla de anfitrión o de host es control derecha. Es decir, en un teclado se refiere a la tecla que está en esta de aquí. No, perdón. Esta de aquí, ¿vale? La tecla de control derecha. Lo que pasa es que hay algunos portátiles, algunos ordenadores portátiles, que no tienen esta tecla. Esa tecla no existe. La tecla de control derecha. Entonces, por eso tenemos una opción que es poder cambiar la tecla de host. Para eso, simplemente tenemos que hacer clic en el apartado de la tecla y darle a otra tecla candidata. Lo que pasa es que no es una cosa tan sencilla porque no quedan muchas teclas libres después de todos los atajos que hay. Porque si le damos a control normal, que es el control de la izquierda, el que está a la izquierda en el teclado, pues esta tecla normalmente ya está asociada a otras acciones que solemos utilizar mucho y por lo tanto puede producir algún problemilla de incomodidad. Por lo tanto, no es recomendable cambiarla por control de la izquierda. Bueno, ¿y qué otras opciones hay? Pues en función de tu teclado tendrías que buscar alguna combinación que esté libre, si no tienes control derecha. Vale, una vez que sabemos cuál es la tecla de anfitrión, lo que nos va a permitir esta tecla cuando estemos trabajando son varias cosas. Aquí aparece el resumen de todas. Quizás para mí una de las más prácticas sería poner la máquina virtual a modo de pantalla completa para trabajar más cómodo. Es decir, ocuparía toda la pantalla de la pantalla donde esté y no solo un trozo de ella. A veces es útil y otras veces no. También podemos asociar una acción a, por ejemplo, iniciar, tomar una captura de pantalla del momento en el que estamos, con tecla de anfitrión y una E, tomar una instantánea que no hemos visto lo que es, o incluso poner en marcha la grabación de vídeo. Bueno, pues es importante conocer, por lo menos que nos suene, qué es la tecla de host y dónde la podemos configurar. Sería entonces en archivo, preferencias, entrada. Cada vez que arrancamos una máquina y en la pestaña máquina virtual, cada vez que arrancamos una máquina virtual, vamos a hacer aquí una pequeña demostración. Por ejemplo, arranco
el Ubuntu Desktop. Bien, ahora está corriendo y le voy a dar a la tecla. Aquí nos dice el resumen de cuál es la tecla de host. Si nos fijamos en la barra de estado en la esquina inferior en la esquina inferior del aquí abajo está la tecla de host, control derecha. Pues esta tecla la podemos nosotros también a través de la interfaz gráfica presionar. El problema es que cuando estamos en pantalla completa no podemos darle ahí. Entonces ahora voy a darle a la tecla de host y a la F para pasar a modo de pantalla completa. La primera vez que le damos nos aparece esta caja de información. La ventana de máquina virtual será cambiada a modo pantalla completa. Para volver hay que darle a la tecla de host, que en este caso es por defecto control derecha, y F de inglés full, completa. Ahora le voy a dar a que no vuelva a mostrar este mensaje de nuevo cada vez que le dé. Ahora estoy en modo pantalla completa. Fijaros que es independiente de la resolución a la que esté configurada. No te cambia automáticamente el tamaño de la resolución gráfica del sistema operativo invitado, el que está dentro de la propia máquina virtual. Aunque existe lo que se llaman, puedes instalar en el Ubuntu dentro las additions que le llaman, las extensiones de VirtualBox, y entonces se autodimensiona la pantalla en función de cómo tú maximices o minimices. Pero no vamos a cubrir aquí la explicación de eso. Quien quiera que sepa que está esa opción y que solo tendría que hacer instalar unos paquetillos por ahí y estaría disponible. Entonces ahora inicio sesión y vuelvo a darle a control F, paso a pantalla completa. Si aquí yo ahora en configuración cambio la resolución a mano y me voy a la configuración de pantalla, monitores, y cambio la resolución a la que tengo ahora el equipo, que es 1600 por 900, a ver si la tengo por aquí, 1600 por 1200. No sé si puedo meter una personalizada, aquí no aparece. 1600 por 1200. Bueno, justo la que yo ahora quería poner para que coincida con el propio monitor que tengo no está, no hay problema, voy a poner una similar para que se vea el efecto. Entonces voy a coger, por ejemplo, 1400 por 900, aplicar. Bien, así lo que pasa es que ahora, claro, no me cabe completamente. Si le doy a la tecla de host, control derecha, y a la F para que pase a modo pantalla completa, como vemos, si solo voy a trabajar en este sistema operativo me es mucho más cómodo así. No veo el que está por debajo. Bueno, vuelvo a la configuración normal. Vale, así que la tecla, hay que saber que existe la tecla de anfitrión y que nos puede ahorrar nos puede dar más comodidad a la hora de trabajar con la máquina virtual. Me aprovecho aquí antes de pasar al siguiente punto, que es agrupar máquinas virtuales. Le voy a dar ya a apagar esta máquina para hacer la siguiente demostración. Aprovecho aquí para recordar la posibilidad que tenemos de configurar una máquina virtual para en la pestaña pantalla grabando. Podemos habilitar siempre la grabación, elegimos la resolución a la que tenemos configurada la máquina virtual, es decir, el sistema operativo invitado que está dentro de esa máquina virtual, y así nos graba desde que iniciamos hasta que terminamos la sesión, toda la sesión en un fichero de vídeo. Aquí estaría la trayectoria y la podemos cambiar, por supuesto, con lo cual tenemos documentado todo el proceso de trabajo. Por si luego tenemos un problema, algo no funciona como pensábamos, podemos revisar lo que hicimos, o incluso desde ese fichero podemos tomar capturas de pantalla, por ejemplo, para cómodamente completar una tarea. Es decir, tú puedes ir haciendo todo el trabajo que tienes que hacer todo el trabajo de configuración que tienes que realizar, lo grabas en un vídeo y al acabar ya puedes coger de ahí las capturas de pantalla que se te pidan a la hora de entregar una tarea en el aula virtual.
Importante recordar que la resolución que aparece aquí coincida con la que tienes el sistema operativo en la máquina virtual, porque si no, solo te va a aparecer grabada un trozo de la pantalla, no completa. Hay una serie de parámetros, como si queremos grabar audio o no, la resolución de vídeo, etcétera. Podemos ponerla muy alta, si tenemos una máquina potente, o baja, o si la vamos o queremos subir a internet o lo que sea. Vale, continuamos con lo que estábamos. Ahora, el concepto de agrupar máquinas virtuales. Bien, esta es otra cosa bastante útil en caso de que, por ejemplo, imaginemos que yo estoy trabajando en uno de los módulos profesionales con los Ubuntu Server y en otro estoy trabajando con otro sistema. Vale, para hacer esta demo, antes lo que voy a hacer, aprovecho y me voy a adelantar a este punto, que es clonar una máquina virtual, que es muy fácil. Clonar una máquina virtual consiste en que creas una copia tal cual igual a esta máquina, pero que a partir de ese momento son dos máquinas separadas y todo lo que hagas a una es totalmente independiente de lo que hagas en otra. El proceso es muy sencillo. Le damos aquí en este menú, por ejemplo, de hamburguesa que hay a la derecha del elemento, cambiamos a instantáneas y le damos a la ovejita. Elegimos el nombre que le queremos dar al clon, por ejemplo, le voy a cambiar aquí a desarrollo web en contorno servidor. ¿Dónde la quiero crearla el clon? Pues en el mismo sitio por defecto donde tengo todas las máquinas. Y ahora aquí podemos elegir si queremos mantener nombres de disco o si queremos mantener identificadores de hardware para que tenga exactamente las mismas características hardware. Normalmente no es necesario. Y podemos, normalmente es bueno elegir nuevas direcciones MAC en nuestro caso. Porque si no, la copia que queremos de la máquina va a tener la misma dirección MAC de la tarjeta de red, que aunque ahora no sabemos a lo mejor lo que es, luego lo comprenderemos. Pero si quisiéramos conectar las dos máquinas entre sí e intercambiar información, podría producir errores. Por lo tanto, en ausencia de otro tipo de información, deberíamos seleccionar generar nuevas dirección MAC. Siguiente, y ahora ya le decimos clonación completa o enlazada. La enlazada tiene que ver con el concepto de instantánea, por lo tanto por ahora no lo vamos a echar un vistazo, después lo explicaremos más detenidamente. Clonamos y entonces ahora empieza a hacer una copia completa de todo el disco de esa máquina virtual. En este equipo va rápido porque los discos duros están en un disco estado NVMe que es muy rápido. A lo mejor en tu equipo va un poco más despacio dependiendo del hardware que tengas, no pasa nada. Bien, ahora vamos a comparar. Esta es la máquina original, voy a mostrar en el explorador los archivos, ahí están, y ahora voy a abrir la del clon, que es este, que ahora es una máquina independiente. Bien, podemos observar que el disco duro virtual, que es donde está el sistema operativo, está aquí y aquí, y los dos ocupan lo mismo. Ahora mismo contienen la misma información, pero a partir de ahora, en función de cómo vaya arrancando una y trabajando con una u otra, pues irán guardando, se convertirán en dos sistemas pues totalmente distintos con el tiempo. Vale, pues ese es el concepto de clonar, es muy útil, es decir, cuando acabamos de instalar un sistema operativo o lo tenemos preparado como queremos, podemos clonarlo y podemos dejar, por ejemplo, ese sistema preparado como una plantilla y crear copias para trabajar en distintos módulos sin que se afecten entre sí. La desventaja, esto es muy práctico, pero la única desventaja que puede tener es que ocupa espacio en disco. Si tienes espacio en disco duro de sobra, es muy aconsejable. Dentro de un momento veremos ahora el otro sistema. Vale, volviendo al punto, esta sería la idea de clonar. Vamos ahora al punto este que nos quedaba pendiente. Agrupar máquinas virtuales, es muy sencillo. Tú imagínate que por comodidad dices, no, a ver, a lo mejor aquí al cabo de, cuando ya llevas 4 o 5 meses trabajando en este ciclo formativo, tienes aquí pues 6, 7, 8 máquinas en función de lo que hagas. Entonces a lo mejor no sabes de qué módulo es cada una. Bueno, pues por ejemplo podemos hacer clic sobre una máquina, hacer clic dejando presionado el botón de control sobre otra y así sucesivamente seleccionando las que queremos agrupar. Botón derecho, agrupar. Y ahora a ese grupo le podemos dar un nombre.
por ejemplo, le damos a la tecla de F2 o botón derecho, renombrar grupo, lo que se prefiera. Botón derecho sobre el nombre, renombrar grupo, o el atajo que normalmente existe en los sistemas operativos, que es F2, tecla de función 2. Y por ejemplo, a esta le llamamos desarrollo, desplegamiento, o para abreviar, desplegamiento de aplicaciones web. Y estas son las máquinas que utilizo con el módulo desplegamiento de aplicaciones web. Y estas dos supongamos que son las que utilizo con desarrollo web en entorno servidor. Pues las selecciono y las agrupo. Y ahora les doy un nombre. Vale, y entonces ahora así todo está organizado de una forma que nos es más fácil seguir, y además si queremos podemos bueno, comprimir lo que queramos, o incluso podemos iniciar todas las máquinas del grupo conjuntamente, con lo cual entiendo que es más cómodo tener así organizada la información, sobre todo si trabajamos con varias máquinas virtuales. Vale, pues ese es el concepto de grupo. Por último, solo me gustaría mencionar que si ahora echamos un vistazo, cogemos cualquiera de un grupo, botón derecho, y le abrimos en el explorador, vamos a ver cómo organizó el tinglado el VirtualBox. Vamos a fijarnos que ahora, cada vez que creamos un grupo, VirtualBox crea una carpeta con el nombre del grupo y dentro de eso mueve las máquinas virtuales ahí dentro, todos los archivos de cada máquina virtual. ¿Vale? Así que no te sorprendas si ves que se te cambió la estructura del disco duro. Lo hizo VirtualBox al crear grupos. Vamos a probar ahora a eliminar un grupo. Desagrupamos y vamos a ver qué es lo que hizo VirtualBox. Botón derecho sobre una máquina, mostrar en el explorador y nos lleva donde están los archivos. Y otra vez volvió a dejarlas donde estaban. Bien, por último, me gustaría ahora comprobar, antes había un problemilla y era el siguiente. Voy a abrir la máquina aquí, en el explorador, tengo así un archivo seleccionado. ¿Y qué pasa si tenemos abierto el explorador y le damos a eliminar el grupo? Vamos a ver lo que pasa. Antes se producía un pequeño problema, voy a comprobar si en esta versión sigue pasando. Le doy a desagrupar, listo. Ah, ahí está, ahora desapareció la carpeta y vamos a ver si no se creó ningún lío. Vale, correcto. Ahora desapareció la carpeta, no sé qué tal, pero hizo todo bien. Bueno, pues entonces simplemente que os puede aparecer ese aviso, porque claro, al desagrupar elimina la carpeta en la que le había dado el nombre del grupo y había metido las carpetas de las máquinas virtuales y mueve las máquinas virtuales hacia afuera de esa carpeta. Y entonces el explorador de Windows nos avisa que esa carpeta ya no existe. Bueno, no hay que asustarse, no se perdió nada. Perfecto. Entonces, ahora ya sabemos también lo que es agrupar las máquinas virtuales. Vamos con otra cosa. El punto 3, que es sobre instantáneas en una máquina virtual, es muy útil para cuando queremos hacer pruebas en un sistema operativo y queremos poder volver atrás en cualquier momento. O incluso queremos tener una única máquina virtual, por ejemplo, del Ubuntu Desktop, pero la queremos utilizar para distintos sistemas operativos y que no se afecte lo que hacemos en unos u otros. Voy a hacer una pequeña demostración para ver cómo funciona la idea y por lo menos que te quede la idea en la cabeza por si alguna vez la necesitas, saber que está ahí. Abro el VirtualBox, el administrador, la consola de administración del VirtualBox. Y ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a hacer la demo aquí con este Ubuntu Desktop. Paso aquí en el botón, le doy a instantáneas. Vale, ahora de este estado, fijémonos que aquí pone estado actual de la máquina. Si yo arranco la máquina, va a arrancar en ese estado. Pero ahora le voy a dar aquí a la cámara de fotos, que es tomar instantánea. Muy bien, y le voy a llamar configuración inicial o máquina recién instalada. Muy bien, ahí está. Y aquí me queda una instantánea. Vale, ahora imaginemos que de esa máquina recién instalada quiero tener una versión para trabajar
desarrollo web en entorno servidor y otra versión para trabajar en desplegamiento de aplicaciones web, por ejemplo. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es tomar una nueva instantánea y le doy el nombre desarrollo web en entorno servidor. Ahora y ahora quiero crear una nueva instantánea, pero quiero crear una instantánea de la máquina recién creada. Entonces, lo que puedo hacer para eso es, lo que hago es restaurar esta máquina a esta versión, y entonces ahora me queda, podemos observar la máquina recién instalada, esta versión, y ahora creo una instantánea de desplegamiento de aplicaciones. Muy bien. Entonces, ahora si la máquina arranca con esta versión, con la de desplegamiento. Si quisiera arrancar con la de entorno servidor, le daría a restaurar y arrancaría ahí. Bien, vamos allá entonces. Voy a levantar la máquina con el estado de entorno. Y lo que voy a hacer es hacer unas modificaciones de configuración, y vamos a ver que esas opciones de configuración no le van a aparecer en la otra instantánea, en el desplegamiento de aplicaciones web, DAW. Inicio sesión con el usuario que he creado y voy a hacer una serie de cambios. Para empezar, aquí vemos que tengo esta resolución, se la voy a cambiar, le doy a la tecla de host, control derecha F para pasar a pantalla completa, y voy a cambiarle en la configuración, le voy a poner una resolución que me sea más cómoda para hacer la demostración, 1024 x 768. Primer cambio que hago. Vale, ahora paso con la tecla de host F ahí. Fijémonos que nos pone aquí entre paréntesis la instantánea con la que estoy trabajando. Vale, ahora lo que hago pues es crear aquí sobre el escritorio una nueva carpeta. Mi programación. Ahora le voy a eliminar este elemento y le voy a añadir aquí un terminal. Muy bien, he hecho unos cambios, simplemente me vale para esto ya para explicar, así que hay una carpeta en el escritorio, hay un terminal y eliminé un elemento. Incluso para que se vea más claro, voy a eliminar también el navegador, voy a eliminar el cliente de correo electrónico y voy a eliminar las actualizaciones. Muy bien, ahora lo que hago es, puedo apagar la máquina o puedo simplemente congelarla. Bueno, la voy a apagar. Vale, y ahora digo, bueno, ahora lo que quiero es trabajar con esta, con la de desplegamiento. Bien, me avisa de que hay que crear una instantánea de lo que acabo de hacer antes en desarrollo web en entorno servidor. Ahora, si no, me volvería a estar como estaba al principio, sin haber hecho los cambios. Ahora arranco esta. Hay que dedicarle 20 minutitos o media hora a hacer pruebas para entender cómo funciona esto, pero una vez que lo entiendes y ves y haces pruebas y ya sabes, ya tienes seguridad en lo que haces, te va a ser muy útil el resto del curso. Pero sí hay que dedicarle un poquito a hacer pruebas, media hora o depende de cada uno, una hora, en la que creas una máquina, haces una instantánea, pruebas a hacer cambios. Bueno, arranqué, fijaros que vuelve a aparecer otra vez como estaba la anterior cuando la arranqué, no me aparece la carpeta, están los iconos. En esta lo que voy a hacer es, voy a configurar de nuevo con la tecla de host F, le voy a cambiar la resolución para que se vea mejor esto. Monitores, y la voy a pasar, en este caso le voy a poner una resolución todavía más pequeña para que se vea que es distinta. Ahí está. Y lo que voy a hacer aquí es voy a
a quitar, en este caso, el explorador de archivos. Le voy a poner, pues por ejemplo, la calculadora. Ups. Tendría que haberle dado botón derecho, añadir a favoritos. Vale, ahora aquí hay una calculadora. Y ahora voy a hacer otro cambio más. Pues por ejemplo, quito la ayuda. Y ya por último, creo una carpeta que sea desarrollo DAP. Y aquí dentro puedo crear un archivo. O bueno, si no, vamos a ver. Está en el escritorio. Vale, voy a abrir un terminal. Me voy a ir a... ¿Esto dónde está? Ah, vale. Ah, escritorio. Nos vamos a la carpeta que creamos. Y creamos aquí un archivo. Vale. Entonces, ahora tenemos aquí un archivo. Bueno, listo. Ya tengo personalizado este, tiene otra cosa distinta. La carpeta también podemos cambiarle el fondo, por ejemplo. Y a este le ponemos esta. Flor tan chula. Bien, y está personalizado. Ahora apago esta máquina. Y entonces yo ahora estaría trabajando bajo esta instantánea de DOP. Y si quisiera volver a donde lo dejé en Devs, pues nada, le doy aquí a restaurar esta instantánea. Y claro, tengo que crear una instantánea ahora de cómo dejé el trabajo en Dove. Pero solo sería una vez más. Le doy un nombre. Y ahora estoy aquí. Porque esta instantánea de aquí, si restauro aquí, es cuando todavía no había cambiado el escritorio ni había hecho nada de eso. Lo cual es bastante práctico. Bien, y ahora arranco esta instantánea de nuevo. Y vamos a ver que no contiene los cambios que hice en esta otra. Y esto vale para Linux como cualquier otro sistema operativo o incluso otro tipo de máquinas que se pueden crear distintas que de sistemas operativos. Efectivamente, vemos que este tiene mi programación, tiene el fondo de escritorio distinto, etcétera, ¿no? Ahora le doy aquí, por ejemplo, a guardar estado de la máquina, apago. Con esto me guarda el estado tal cual lo tenía en ese momento. Si arranco ya me aparece el sistema arrancado. Y ahora le digo, oye, quiero volver a esta instantánea. Me dice que guarde de esto. Le puedo dar puedo incluso de este estado, si yo le digo volver a este estado de nuevo, le puedo decir que no me guarde el estado de los cambios que hice desde la última sesión. Y entonces quedaría, cuando voy a arrancar, me estaría como si no hubiera hecho nada desde este de aquí. Si queremos guardar cada vez que acabamos, tenemos que darle un nuevo nombre. Y es bueno elegir un nombre que nos recuerde qué es lo que estábamos haciendo. Pues por ejemplo, después de haber trabajado en la tarea del tema 1, apartado 2, le podemos ir dando nombres. Con lo cual, si en cualquier parte nos liamos o se estropea el sistema, podemos volver justo a un estado anterior sin ningún problema, tal como estaba todo antes de que la pifiáramos. Y eso nos va a ahorrar mucho tiempo. Vale, pues esa sería la idea de instantáneas. Hay que dedicarle un poquito de tiempo a probar, a hacer pruebas, pero una vez que le pillas el punto, pues es muy práctico para ahorrarte tiempo, sobre todo cuando estás aprendiendo y puedes con algún error estropear o incluso un sistema operativo. Vamos a echar un vistazo ahora, por último, aquí en botón derecho le damos a mostrar explorador y vamos a ver cómo guarda un poquito todo esto el VirtualBox. Vale, aquí vemos que en su carpeta hay el disco duro base,
este disco duro base es el que se corresponde, el que comparten todas estas instantáneas. Cuando creas instantáneas, el disco duro base, este que hay aquí, no se modifica nunca. ¿Vale? Se crea como lo que se llama un disco inmutable. Y después aquí en este directorio, snapshots, que es lo que significa instantáneas en inglés, aquí vemos que hay una serie de archivos donde se guarda cada una de las que hay ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí están las 5 instantáneas. Bueno, pues esos son todos los puntos principales. Espero que te haya quedado claro para qué van las instantáneas y que desde luego que son muy prácticas. Vale, ahora vamos a muy brevemente a pasar a otra cosita, que es la siguiente. Imaginemos que tenemos hecho un trabajo y no queremos, ya no necesitamos una máquina virtual, o incluso se la queremos pasar a un amigo, la queremos archivar y queremos que ocupe menos espacio. Vamos a echar un vistazo, por ejemplo, con las de Windows, que ocupan bastante espacio, sobre todo cuando ya llevamos un tiempo trabajando. Es decir, cuando vamos trabajando, a medida que instala actualizaciones, etcétera, empieza a crecer el tamaño del disco duro virtual. Bueno, pues si no tenemos creadas instantáneas, lo que podemos hacer es, para que ocupe menos, lo podemos comprimir. Por ejemplo, con el programa gratuito ZZip. Lo puedes descargar y lo comprimimos como un ZZip, y entonces pasaría a ocupar de 11 gigas. Pues vamos a ver, creo que por aquí ya tengo uno comprimido y así no perdemos el tiempo comprimiéndolo. Pues por ejemplo, aquí tenemos el Windows de ocuparte, ese Windows de ocuparte, perdón, ahí, de ocuparte lo que acabamos de decir, que era, a ver, voy a volver a abrir, que estoy aquí siendo un poco torpe. Hablo en el explorador, minimizo. Bien, este disco sin comprimir ocupa 11 gigas. Vamos a verlo aquí en propiedades. 10,8 gigas, que son casi 11 gigas, ¿vale? 10,8. Y este otro comprimido para guardarlo ocupa 6,8. Con lo cual conseguimos más o menos, un poco menos, que ocupe casi la mitad de espacio para guardarlo, archivarlo. Con lo cual, o incluso para transferirlo por la red. Si queremos pasarlo por internet a otro ordenador para hacer pruebas o prácticas, lo podemos comprimir, lo subimos, con lo cual tarda mucho menos, y luego lo descomprimimos. Por último, me gustaría mencionar que tarda mucho más el proceso de comprimir un archivo que de descomprimirlo. Si haces la prueba lo verás. Muy bien, pues esa es la idea. Podemos comprimir las imágenes para guardarlas. Imagínate que acabas de trabajar con un sistema y dices, bueno, aquí hice bastante trabajo, no lo voy a necesitar, me gustaría conservarlo, pero no quiero tener ocupado espacio de disco duro, o por lo menos quiero reducir al máximo. Sobre todo si tienes 10 máquinas, ¿no? Tienes 10 máquinas virtuales con Windows, llevas tiempo trabajando con ellas, ocupa cada una 25 gigas, entonces estarías ocupando 250 gigas. Si lo comprimes, para archivarlas, pues ocupas la mitad, que serían 125 gigas. Bueno, pues eso sería un ejemplo de utilidad. Bueno, ya por último, ahora este apartado ya, si ya te llegó el anterior, puedes parar, o si no, verlo en otro momento. Pero vamos a ver algún concepto un poco más avanzado que puede ser útil. Sobre todo para que te suene. No hay por qué recordar todo esto ya ahora, sino que a lo largo del curso lo puedes ir utilizando cuando lo necesites. Vamos ahora a ver... ya vimos este punto de cómo localizar los archivos de imagen en el disco duro. Lo vuelvo a recordar aquí. Tú tienes una máquina virtual y quieres localizar sus archivos. Botón derecho, mostrar en el explorador. Y aquí te aparece el disco duro virtual y lo que ocupa. Esto sería un archivo de configuración. Así que para localizarlos se hace de esa manera. Botón derecho sobre la máquina, mostrar en explorador. Y para ver su archivo de configuración, lo mismo. Mostrar en explorador, y ahí podemos ver que hay un archivo que aparece con este icono por defecto azul y que tiene la extensión .vbox. Este es un archivo en formato XML, que es el archivo de configuración de la máquina. Tiene toda la información de lo que aparece en la interfaz gráfica, que aparece aquí, por ejemplo, todos estos datos que tenemos guardados, sistema, descripción, almacenamiento, etcétera, todo eso está guardado en ese fichero. Por ejemplo, almacenamiento, vamos a echar un vistazo.
Vale, hay que explicar una cosilla más. Por ejemplo, vamos a ver aquí, esto se ve más fácil, la dirección MAC. Vamos a echar un vistazo de esta máquina en red y vemos este código, que eso se llama dirección MAC, que ya iremos con el tiempo viendo lo que significa si no lo sabes. Digamos que la dirección MAC es una dirección única para cada una de las tarjetas de red que hay en el mundo. Bueno, pues entonces en el archivo de configuración podemos observar que ese número coincide con el que está aquí en el XML. Y también aparece el tipo de tarjeta de red, etcétera. Bueno, pues la idea es que todos los datos de cada una de las máquinas virtuales están guardadas en un fichero que está en formato XML y que se guarda ahí. Vale, seguimos entonces. ¿Dónde está? Acabo de cerrar el Notepad, no pasa nada, lo abro aquí, ya está. Vale. Siguiente cuestión. El archivo de configuración ya lo sabemos localizar. Ahora el concepto de administrador de medios virtuales. Bien, la máquina, en la consola de administración del VirtualBox tenemos aquí en archivo una cosa que se llama administrador de medios virtuales. ¿Sí? Este es donde están registrados cada uno de los discos duros que hay dados de alta en las máquinas virtuales, con sus identificadores únicos. Por ahora todo esto a lo mejor te suena chino. Bien, perfecto. Simplemente que te suene que todo el tinglao de los discos duros virtuales que están disponibles en la máquina y que has pinchado en la máquina está registrado ahí. Y que a lo mejor en algún momento, no por ahora, pero más adelante, a lo mejor tienes que realizar algún cambio. Pero aquí tienes un resumen de todos los discos que están registrados y el tipo. Por ejemplo, vamos a ver, este sería en el que tenemos creadas las instantáneas, que era aquí. ¿Cuántas instantáneas teníamos creadas? Bueno, pues vamos a echar un vistazo y aquí fijaros que tenemos el Ubuntu Desktop, que sería la imagen básica, el disco duro básico. Tenemos una instantánea, otra instantánea de esa y el estado actual, que es este. Luego tenemos este disco que se corresponde con esa instantánea. Vamos a intentar aquí enlazar los conceptos un poco. Es decir, la máquina recién instalada sería el disco base, el que ocupa más, este de aquí. Y luego ya para cada una de las instantáneas va creando un archivo donde guarda la información, ¿vale? Esa es la idea. Por ahora puedes quedarte con esa idea. Bien. Y ahora, el último punto de que estamos viendo aquí. Ya sabemos lo que es el administrador de medios virtuales, que sería donde gestionamos los discos duros virtuales que hay pinchados y las imágenes ISO. Correspondientes a los DVD de instalación, por ejemplo. Y ahora, última cuestión. Este es un concepto ya más avanzado, pero que me vale para explicar un concepto que es el de las variables de entorno de Windows, que volveré a insistir de nuevo, porque este concepto de variables de entorno aparece en todos los sistemas operativos, sea Windows, Linux o el que sea. Y bueno, no me cansaré de machacarlo, porque es fundamental en todo lo relativo al desarrollo de aplicaciones y de configuración de sistemas. Y para eso voy a utilizar esto para poder introducir este concepto de variables de entorno. Bien, pues vamos a ver la siguiente cuestión. Yo tengo este Windows aquí, ¿no? La máquina virtual de este Windows. Muy bien, esto está guardado en un archivo que puedo ver así. Ahora lo que voy a hacer es, digo, oye, quiero otro Windows, pero no quiero volver a instalarlo de nuevo y tal. Podría, en vez de clonarlo, o quiero pasárselo a un compañero, a un amigo, y coger simplemente el disco. Vamos a hacer una copia y voy a pinchárselo en una nueva máquina virtual. He hecho esta copia, la voy a mover para aquí.
Ahora tengo aquí la copia con el disco duro virtual y digo, voy a crearme una nueva máquina. Lo pongo en modo detalles, nueva máquina, Windows copiado. Voy a decirle que es un Windows, voy a ponerle aquí ya 10 y así ya me lo detecta él, 64 bits, copiado, siguiente, le voy a dar 4096 MB de memoria, no añadir disco duro virtual, porque voy a utilizar ese que ya está ahí y que acabo de copiar, o le puedo decir utilizar un disco existente, pero como no está registrado, bueno, por ahora lo voy a hacer de otra manera, podría hacerlo así, pero no. No añadir disco virtual, crear. Muy bien. Y ahora digo, vale, a ver, ¿dónde está esta máquina? Me la ha creado aquí. Ah, no hay disco duro. Bueno, pero yo cojo este archivo que copié y se lo pongo al copiado. Muy bien. Y ahora le voy a enganchar este disco duro, como si tuviéramos un hardware al que le pinchamos el disco duro, y listo. Almacenamiento, añado un nuevo disco duro y le digo, voy a añadir este disco, la copia. Ah, me dice, fallo al abrir. Detecta que está duplicado, el disco duro tiene un identificador igual a otro, porque cada disco duro virtual tiene metido dentro un identificador que lo identifica de forma única, ¿vale? Y entonces no permite el VirtualBox pincharle el mismo disco, aunque sean dos distintos, dos discos que tengan el mismo identificador único. Entonces la forma de solucionar eso sería cambiarle el identificador a ese disco. Bueno, vamos a ver cómo se haría, ¿vale? Porque esto me vale para explicar el concepto de variable de entorno. Bueno, pues ¿cómo permite VirtualBox cambiarle el identificador de disco a un disco? Para eso se utiliza una herramienta que se llama VirtualBox Manage. Esa herramienta se guarda en la carpeta del propio VirtualBox. Si hago clic con el botón derecho sobre el icono de VirtualBox y ahora hago clic con el botón derecho de nuevo, y así es que es un lío, en Oracle, no sale lo que yo busco. Entonces, si hago clic dejando presionada la tecla de desplazamiento de mayúsculas, desplazamiento de mayúsculas, que vuelvo a insistir por si acaso, le llamo a esta, ¿vale? Desplazamiento de mayúsculas. Sobre ese icono me sale este menú ampliado, ¿sí? Es decir, es otro truco. Si no lo conoces, puedo hacer clic con el botón derecho simplemente y me sale esto, o puedo hacerle clic dejando presionado antes la tecla de desplazamiento de mayúsculas. Y ahí puedo darle a abrir la ubicación del archivo. Y entonces me lleva a la carpeta donde está instalado ese archivo. Bueno, y en esa carpeta hay más archivos. En concreto está uno que necesitamos, que es una consola. Vamos a organizarlos por tipo, que es más cómodo así, porque aquí tenemos un montón de ficheros, y buscamos el VBox este de aquí. Bien, esta es una herramienta para cuando se trabaja con virtualización, con VirtualBox, muy potente, que nos permite hacer más cosas que las que permite el propio sistema, lo que es la propia consola de interfaz gráfica. Bueno, vale, esta es lo que se llama una herramienta de línea de comandos o de símbolo de sistema. Vale, yo puedo abrir un símbolo del sistema y voy a intentar ejecutar esa herramienta, VBox Manage. Podemos observar ahí que he puesto exactamente el mismo nombre. Aquí, de esto, aquí. ¿Vale? Bueno, pues si le doy a intro, si le doy a la tecla intro, no lo encuentra, no lo reconoce, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo... Y esto nos va a pasar no solo con esto, sino nos va a pasar con más cosas, ¿sí? Cuando no encuentra algo. ¿Por qué? Porque no sabe dónde está, no sabe, oye, esta utilidad está aquí. ¿Cómo le decimos
el camino, la trayectoria para llegar ahí al sistema operativo, ¿vale? Esa es la cuestión, esa es la idea. Cuando tengamos una utilidad que sabemos que está en algún sitio, pero que el sistema no la encuentra, no la reconoce, tenemos que decirle nosotros al sistema cómo llegar a ella. Y esto va a pasar cuando trabajamos con Java, con la variable de entorno ClassPath, etc. Bueno, muy bien, vamos a ver cómo se hace eso. Voy a explicar un poquito esto, ¿vale? Que es muy importante si te dedicas al tema de entornos de desarrollo integrado, lenguajes de programación, etcétera, para todo. Y es también, el mismo problema aparece en Windows como en Linux, las variables de entorno. En primer lugar, lo que voy a hacer es pasar a donde tengo el archivo de la máquina virtual. Está aquí, ¿no? Bien, este archivo está en la unidad F. Muy bien. Pues me paso a la unidad F poniendo F dos puntos. Ya estoy en la unidad F. Ahora me voy a ir a donde está el archivo. Puedo poner... Lo que voy a hacer es simplemente arrastrar el sitio donde está con el ratón y le voy a decir, ya me escribe toda la trayectoria, digo cambiar de directorio o cambiar de carpeta. Le pongo CD antes, un espacio y la trayectoria. Si la trayectoria tiene espacios, hay que ponerla entre comillas, si no da fallo. Bueno, ahora ya si miro lo que hay dentro, en la línea de comandos con el comando dir, veo que está el archivo. Ahora quiero a este archivo modificarlo para poder pincharlo en la máquina. Y entonces tengo que utilizar una herramienta, que es lo que dije antes, VirtualBox Manage. Pero no va, no lo reconoce, no es capaz de encontrarlo. ¿Cómo le decimos al sistema cómo encontrar eso? Y este problema nos va a pasar con más cosas. Bueno, para eso tenemos que ir a el botón de Windows, inicio, poner entorno, y nos sale editar las variables de entorno del sistema o las variables de entorno de esta cuenta. Las del sistema, si hacemos aquí cambios, esto afecta a todos los usuarios que vayan a utilizar ese ordenador. No solo a nosotros, sino a todos. Importante, ¿sí? Las del sistema. Y las de la cuenta, solo a nosotros. Eso es lo que queremos hacer ahora. Para esto, hacemos clic en editar las variables de entorno de la cuenta y aquí nos aparece una interfaz gráfica. Aquí arriba está las del usuario que está ahora trabajando en la máquina y aquí estarían las de sistema. En las de sistema aparecen gris, como podéis ver. ¿Por qué? Porque está deshabilitado. Para poder modificar esto tienes que tener una cuenta que tenga privilegios de administrador. Bueno, y aquí tenemos el resto de los elementos. Vale, estos son variables de entorno y esto también, ¿sí? Vale, son todo variables de entorno que indican información necesaria para muchas aplicaciones que tengan que ejecutarse en la máquina. Bien, ¿cómo podemos ver las variables de entorno directamente desde lo que se llama el símbolo del sistema? Bueno, pues hay una orden, un comando, que se llama set. Set significa configurar, y si le damos a intro, escribimos set y le damos a intro, nos aparece un listado de variables de entorno. El formato o la forma que tienen siempre es nombre de la variable, un signo de igual y luego su valor. Nombre de la variable, un signo de igual y luego su valor. Nombre de la variable, un signo de igual y luego su valor. Bien, entre todas estas variables, cada una de estas variables tiene un significado, se utiliza para una cosa. No las vamos a ver todas, ni hace falta. Pero hay una que sí que tenemos que conocer tanto en Linux como en Windows, que es la variable path. En Linux se escribe en mayúsculas siempre, en Windows la puedes escribir en minúsculas o mayúsculas, porque es un sistema operativo Windows que le da igual mayúsculas o minúsculas en el 90 y pico % de los casos, no siempre. Vale, entonces aquí tenemos la variable path. Path significa en inglés camino o ruta. Y esta ruta, ¿y qué significa eso? Esto es lo que le dice al sistema operativo. Cuando yo ejecute una orden o un comando, desde la línea de símbolo de sistema, por ejemplo, tú primero me lo vas a buscar en el directorio en el que estoy, en ese momento. Si no existe un fichero con ese nombre, entonces lo que vas a hacer es, vas a primero a buscarlo aquí, luego aparece un punto y coma, y ahora lo vas a buscar, si no aparece antes donde estaba antes, aquí, y luego si no aparece ahí, me lo vas a buscar aquí. Vale, y luego si no aparece ahí, lo vas a buscar aquí. Y así va elemento a elemento de los que aparecen separados por símbolos de punto y coma
hasta llegar al último, a ver si lo encuentra. En caso de que en el último tampoco lo encontrase, nos saldría el mensaje este que acabamos de ver. A ver si soy capaz de escribirlo. Vale, esto. No reconozco el comando. Y así para cualquier otro, ¿eh? Podría poner... cualquier comando lo busca, va a seguir, para ejecutarlo, primero lo va a buscar en el directorio actual, y si no después va a seguir el path. ¿Vale? Muy bien. También podemos ver una variable. Si yo quisiera ver esa variable aquí ahora, podría poner echo, que es un comando que también existe en Linux, y pongo path. Y ahí me aparece el valor de la variable. Puedo poner, por ejemplo, echo, y otro nombre de otra variable es username. Otro nombre de variable es el directorio donde está instalado Windows. Lo escribí mal y me salió eso. Windows, ¿vale? Bueno, así que ya vamos viendo que hay el comando echo, el comando set, etcétera. Vale, pero aún no hemos resuelto el problema. Ahora que ya entendemos un poco, eso espero, qué es una variable de entorno, que cualquier programa que se ejecuta en un sistema operativo puede leer las variables y se llama entorno porque es el entorno en el que arranca, son opciones de configuración que normalmente los usuarios no vemos, pero están ahí, y le indican qué tipo de sistema operativo, le indican la arquitectura de procesador, el tipo de procesador, y más cosas como la variable path. Pues ahora vamos a ver cómo podemos modificarla. Bueno, pues seleccionamos la variable de entorno, le damos a editar y añadimos nuevo elemento y le decimos la trayectoria a donde queremos que busque también. Vale, la teníamos por aquí, VirtualBox. Mi trayectoria sería esta, que es donde está el ficherito que yo quiero que pueda acceder. Vale, esta trayectoria, C, archivos de programa, Oracle VirtualBox, aquí es donde está este elemento que necesito. Vale, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, voy a copiar esta trayectoria y se la voy a poner en la variable de entorno, que a saber dónde me quedó, aquí. Listo, ya está metida y ahora hay que darle a aceptar, si no, no valió para nada, ¿vale? Hay que darle a aceptar. Muy bien, ya está ahí puesto, le damos a aceptar y listo. Y entonces ahora vamos a ver si ya aparece, ¿vale? No, no aparece. Si os fijáis detenidamente, no aparece. Porque no es un cambio de configuración retroactivo, sino que para que se aplique hay que volver a abrir un nuevo símbolo del sistema. Bueno, pues puedo ejecutar startcmd y ahora voy a comprobar. No, así tampoco me valió, no aparece. Hay que ejecutar aquí cmd. A ver ahora. Si ahora comparamos este símbolo del sistema con el anterior, observamos que aparece un nuevo elemento que es lo que necesitamos. Ahí está, que antes no estaba, aquí no está. Con lo cual, nuestro cambio de configuración ha tenido efecto. Pero hemos tenido que arrancar un nuevo símbolo del sistema porque cuando hacemos un cambio en la interfaz gráfica no se aplica a los programas que teníamos abiertos ya antes. ¿Vale? Eso es importante recordarlo. Para esto y para todo prácticamente. Vale, así que aquí ya está disponible. Ahora voy a ejecutar vbox manage. Bueno, ahora porque lo escribí mal. Ahora sí, ahora responde. Sin embargo, si voy aquí, en el que había abierto antes, nada, ahí no lo reconoce, ¿vale? Bueno, pues eso ya tenemos configurada la variable de entorno. Para eso, la variable path. Espero que te haya quedado claro, un poco claro, este concepto de variable de entorno del sistema, donde se modifica un poco la idea que es, y en concreto la variable de entorno path. Bueno, ya por último, ahora voy a intentar resolver el problema que teníamos originalmente. Por si te has perdido, te lo vuelvo a recordar. Queríamos pincharle a el disco duro ese que habíamos copiado a las bravas, pero no podíamos. Ahora lo que voy a hacer es, vuelvo de nuevo a la F, tengo que ir a la trayectoria donde está el disco duro,
no hay problema, lo voy a buscar en el explorador, copio esta trayectoria, botón derecho, copiar. Y ahora lo que hago es cambiar a la carpeta CD, cambiar directorio. Directorio es un sinónimo de carpeta, ¿vale? CD significa cambiar directorio, cambiar de carpeta. Y le tengo que poner la ruta completa. Ya estoy. Ahora voy a ver lo que hay dentro con dir. Bien, y aquí está, vamos a comparar lo que aparece en la línea de comandos y lo que aparece en la carpeta a través de el explorador de archivos, para que te hagas una idea mejor por si no estás familiarizado. Bueno, aquí podemos observar que está Windows 10 copia VDI, ¿sí? Que se corresponde con este fichero. Windows copia VDI es este de aquí. Este sería este y tal. Y uno se puede fijar y echar un vistazo y ver, anda, mira aquí el tamaño, a mí no me coincide con este. Yo me acabo de fijar ahora y no me quería enrollar, pero le voy a echar un vistazo para ver una explicación y vamos a ver cuál es, que la hay. Si yo abro este fichero y le doy a botón derecho propiedades, podemos observar que este tamaño sí que coincide con el que aparece aquí. Vale. Sin embargo, el que informa el sistema operativo aquí es distinto. La explicación, pues ahora mismo no se me ocurre, pero tiene que haberla. Vamos a ver. Tamaño en disco. Debe ser porque esto informa del tamaño en... Habría que verla, hacer una diferencia. Bueno, no me voy a perder esto ahora. Vale, lo importante es darnos cuenta que esos tres archivos son efectivamente los que están ahí. Bueno, ya por último, ya tenemos todo configurado para hacer el cambio que necesitábamos. Ejecutamos. Ahora ya tenemos el comando porque modificamos la variable de entorno y ponemos vboxmanage internal commands set u y esto era UID y le ponemos el nombre de la imagen, Windows 10 copia. Y como lo escribí mal, me sale un aviso. Vale, no pasa nada. Yo que puse internal commands, set en que me equivoqué, vamos a ver. Set HD, no puse HD, bueno, vale. Así que aquí me despisté y en vez de poner set HD, que es la abreviatura de disco duro, hard disk, me lo olvidé. Vamos a ver si ahora hay suerte. Ahora sí. Vale, ya cambié. Ahora este disco, la copia que hice, ya tiene su propio identificador único. Teóricamente ya lo puedo pinchar al sistema. Voy a probar para acabar con el ejercicio. Entonces, ahora le digo, oye, quiero pinchar aquí un nuevo disco, añádeme este. Ya no me da el problema. Le doy a seleccionar y ya está pinchado. Ahora ya podría arrancar el sistema. Así que era simplemente es el problema. Bueno, realmente aquí esto normalmente no lo tienes que hacer porque lo haces mediante la opción de clonar, la ovejita famosa. La ovejita Dolly que está aquí. Clonas y listo. Pero me valió como ejemplo necesario para introducir el concepto de variable de entorno, que debes recordar, variable de entorno, que va a aparecer más veces a lo largo del curso, pero a base de repetirlo, pues imagino que acabarás entendiéndolo bien. Bueno, y con eso acabamos con esta larga explicación, que es, hemos cubierto todos los elementos. Aquí había una errata, que corrijo ahora, se me había olvidado, HD, porque lógicamente lo que queremos es modificar el disco duro. Lo más importante de este punto es cómo modificar las variables de entorno. Y aprovecho para ponerte aquí un resumen de los comandos que puse. CD significa cambiar de directorio, carpeta. Set es ver variables entorno y
set, bueno, esto no lo vimos, echo path sería ver el valor de la variable de entorno path. Esto, cuando se pone entre símbolo de tanto por ciento, quiere decir que esto no es, es una variable de ese lenguaje de programación, por decirlo así, que es un lenguaje de script, que es el del símbolo del sistema. Entonces, esto no representa un valor literal directo, sino dice, oye, cógeme el valor que tenga asignado esto y me lo sustituyes aquí. Y entonces se imprime eso. Echo significa imprimir por pantalla, sacar por pantalla. O por consola, mejor dicho. Y esto sale. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por tu atención.